¿Estás dando tus primeros pasos en crochet y quieres aprender a hacer un pompón? ¿O ya eres experimentada, pero quieres mejorar tu técnica y lograr que siempre te queden perfectos? Si es lo que quieres, te aconsejo que te quedes y mires este video, ya que te enseñaré la forma más fácil de hacerlo. Vemos la presentación y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Existen muchas formas de añadir adornos sutiles o llamativos a tus proyectos de crochet, aunque pueda parecer poco importante la elección de los botones adecuados, de cuentas con perlas, de cintas doradas. Todos esos detalles pueden llevar a tu prenda a otro nivel. Y los pompones no se quedan atrás. Puedes sumarlos a tus guirnaldas navideñas, centros de mesa, almohadones y nuestros tan amados gorros. Hay muchas formas de hacerlos. Yo te enseñaré la que para mí es la más fácil y rápida y que le da un toque de hecho en casa, de hecho a mano, que no queda perfecto porque las hebras tienen distintos largos. Entonces nos resta elegir el hilado con el que queremos hacer el pompón. Yo usaré esta lana porque acabo de tejer este hermoso gorro con ella. Bueno, lo que hacemos es sujetar el extremo en tu palma izquierda, así, ¿ven? Bien firme, y enrollas alrededor de la mano de esta manera, que no esté muy ajustado, le das muchas vueltas, te diría que hasta unas 100 vueltas más o menos, ¿sí? Que tú sientas que puedes mover los dedos, porque si no después al cortar se complica. Bueno, avancemos un poco. ¿Ven que ocupé la zona de los dedos para enrollar el hilado? Dejo las puntas libres y mi palma también. ¿Y que puedo mover los dedos? ¿Tengo movilidad? Bueno, ahí creo que estamos bien. ¿Ven el grosor que he logrado? Cortamos el hilo. Ahora viene la parte como que más complicada si no tienes práctica. Debes de cortar, teniendo cuidado que no se te salga lo que enrollaste en esa mano izquierda, un trozo largo de hilo, ¿sí? Que es con lo que vas a atar ese pompón para ajustar. Cortamos allí y tienes que introducirlo por el medio de tus dedos mayores, por ahí. A veces cuesta un poquito porque los dedos están ajustados, pero tú usa tu uña, usa un ganchillo, usa lo que te sirva para lograr que pase. Y ten ojo, ven que ahí se me soltó, de que no se te suelte, tiene que aparecer por allí. Con mucho cuidado lo pasas para el otro lado, rodeas todo el hilado que se ve al dorso de tu mano y lo traes por medio de la punta de los dedos mayores hacia adelante. Y uniendo con el otro extremo, haces un nudo. Así atas el pompón a la mitad y lo puedes retirar de la mano. Ahí va. Ahí hacemos el nudo. No tenemos por qué ajustar mucho al principio, podemos ajustarlo después. ¿Ven? Ahí sujetamos y con mucho cuidado retiramos de la mano el hilado enrollado. Al apoyarlo en la mesa podemos ajustar bien el nudo haciendo fuerza y acomodar bien las hebras para aprontarnos a hacer el corte. Te conviene siempre hacer doble nudo porque es eso lo que le da la prolijidad al pompón. Bueno, y vamos a ajustar bien de bien. ¿Ven la fuerza que estamos haciendo?
y hacemos ese doble nudo. Perfecto. ¿Ven cómo queda partidito a la mitad? Generalmente yo lo que hago para hacer más fuerza todavía, para que quede más prolijo, es cortar otra hebra del mismo largo, porque esos largos nos permiten después coser el pompón que hagamos, por ejemplo, a un gorro, y vuelvo a hacer un nudo y ajustar, porque podemos hacer más fuerza todavía ahora. ¿Ven? Y también con esta hebra hacemos doble o triple nudo. No se queden cortos con eso, porque si no después al cortar se puede desarmar el pompón. Y lo que les digo, con estas hebras más largas uno puede coser el pompón después, por ejemplo, al gorro. ¿Ven? Bueno, acomodamos bien esas hebras, la mitad de un lado, la mitad del otro, y nos disponemos a cortar. Les conviene tener una tijera bien afilada para lo que se viene. Luego de acomodar bien esas hebras, nos disponemos a cortar. Cortamos un lado y cortamos el otro. Pero te recomiendo que cortes bien por la mitad para que los largos sean parecidos pero no iguales. Despacio y con mucho cuidado empezamos a cortar. Ven que mi tijera, por más de que está bien afilada, le cuesta. Tómense su tiempo. Yo voy enganchando con la tijera y ahí a veces me doy cuenta que me salteé de cortar algún buclecito. Entonces siempre les conviene como pasar la tijera para darse cuenta. ¿Ven? La van pasando como si estuvieran enhebrando y ahí se dan cuenta si les quedó alguno sin cortar. Cuando terminan de un lado, con mucho cariño dan una vueltita, separan las más larguitas que eran para coser el pompón, arreglan bien las hebras y se disponen a cortar el otro lado bien por el medio, de la misma manera. Ahí va. Vamos enganchando esos buclecitos y los vamos cortando. Y lo que les digo, verifican pasando la tijera a ver si ahí me quedó uno, ¿ven? A ver si alguno había quedado sin cortar. Ahí quedó otro. Esa es la mejor manera de verificar. Bueno, después le vamos a dar forma. Yo generalmente lo que hago es ajustar bien. Si veo que puedo hacerle un nudo más, lo ajusto más. ¿Ven? Bueno, a mí me parece que le vamos a hacer un nudito más para ajustarlo muchísimo más. Ahí va. Y después lo que resta es con la misma tijera emparejar las puntas para que no haya diferencias grandes en los largos de las hebras. A mí no me gusta que queden súper parejitas. A mí me gustan, como ya les dije, que queden parecidas, pero que se note que están hechos a mano, que están hechos por uno, no por una máquina. Para darme cuenta, lo que hago es golpearlas sobre la mesa. Ahora van a ver. Tomo las tiras con las cuales vamos a coser y la golpeo en la mesa. Eso acomoda las hebras, como que las pone en orden. Y ahí me voy dando cuenta si hay alguna diferencia más grande que otra. Y donde veo que hay diferencia, empiezo a emparejar las puntas. Más que nada si son diferencias grandes, como esta. ¿Ven? Como que voy peinando ese pompón y voy cortando lo que considero que genera mucha diferencia a la vista.
Eso ya le digo, es gusto de cada uno. Hay gente que los hace más parejitos, a mí me gusta que quede como más caserito. Lo vuelvo a golpear, lo vuelvo a acomodar para ver si veo alguna diferencia que quiera emparejar hasta que quedo conforme. Si buscas en redes verás miles de maneras distintas para hacer un pompón. Incluso puedes ir a tu mercería por alguna pomponera que te guste. Las abuelas solían arreglarse con lo que tenían en casa. Puede ser una caja, el cartón de un rollo de papel higiénico, como ven aquí. Es casi lo mismo que el de la mano. ¿Sí? La diferencia es que, bueno, con mucho cuidado van a tener que retirar los hilados y atarlos. No van a poder pasar el hilo como yo hice entre dedos, que eso ayuda un poco. Otras prefieren los dos círculos. En lo personal me gusta que el círculo de adentro sea pequeño. Que en esta técnica hay que destacar que el tamaño del pompón lo da la distancia entre círculos. Si quieren un pompón más grande, aumenta esa distancia y viceversa. Como ven, le hice un corte porque me parece que es más fácil de arrollar con la mano, pero si no lo haces tendrás que usar una aguja lanera para ir haciéndolo. Introduciríamos la aguja lanera por el medio, la sacaríamos por el otro lado y así sucesivamente. ¿Ven? Yo le hago este corte porque me parece que es más fácil. ¿Sí? Bueno, entonces unimos esas dos partes, que coincidan los cortes, que coincidan el círculo, y tomamos la lana que vamos a utilizar, la lana elegida, sujetamos el extremo con los dedos de la mano izquierda y con la derecha empezamos a cubrir el área desde un extremo hacia el otro. ¿Ven? Yo lo voy haciendo separado, no acumulo en una zona para que me quede más parejito. Y lo otro es que no debemos ajustar demasiado porque al momento de cortar si no se complican las cosas. Voy enhebrando y arrollando buscando que quede parejo y cuando llego a un lado vuelvo hacia el otro, cubriendo toda esa área. Avancemos en forma rápida y veamos el resultado. Bueno, aquí alcanzamos un buen grosor. Cuando quedas conforme, cortas el hilo y lo reservas. Debes entonces preparar 2 hebras largas que usarás luego para anudar y ajustar. Así que tomas el hilado que usaste y cortas bien largas esas hebras. Y ahora nos preparamos para cortar. Entonces con la mano izquierda lo que hacemos es ajustar bien el medio e introducimos la tijera por el medio de los 2 cartones y con mucho cuidado empezamos a cortar para que no se desarme. Cuesta un poco, como ven. Pero con mucho cuidado y apretando bien el círculo del medio, vamos avanzando y cortando todas las hebras. Bien.
y es allí, por el medio de los dos cartones, que vamos a pasar la primera hebra para anudar. Hay gente que lo usa doble, hay gente que lo usa simple. Yo soy más de simple, porque prefiero usar simple y hacer varios nudos. Con mucho cuidado, sin soltar el medio, cosa que no se me desarme el pompón. Pongo por la mitad allí el hilado, sujeto bien y hago un buen nudo. El primer nudo generalmente no es el que más ajustado queda, porque uno tiene como que tener más cuidado para que no se desarme, como vimos en la otra técnica. Bien, ahí entonces ajusto bien, con fuerza, muy bien, y vuelvo a anudar otra vez. Siempre doble nudo o triple, como ustedes prefieran. Ahí va, bien fuerte. Luego separo un poco los cartones, un poquitito nomás, para atar nuevamente, pero utilizando la otra hebra que cortamos. Así con esta poder ajustar muchísimo más que la primera, ¿no? Entonces la introducimos por medio de los dos cartones y hacemos triple nudo, ajustando lo más que podamos. Ahí va, bien fuerte. Otro nudo más. Y si pueden, si ven que pueden, otro nudo más. Eso es para asegurarse de que ninguna de las hebras cortitas se escapen del centro y bueno, se nos desarme un poco el pompón. Cuando ya estamos conformes con la cantidad de nudos y con mucho cuidado, retiramos los cartoncitos para liberar ese pompón que acabamos de hacer. Sacamos una de las partes y después sacamos la otra. Ahí va. Después lo tenemos que emparejar como hicimos con la otra técnica, tomando de las cuerditas largas que es las que vamos a usar para coser el pompón. Bueno, lo golpeamos en la mesa. Eso siempre le da como aire, como que acomoda las hebras y nos permite chequear que los largos estén parejos. Y lo que consideremos que hay que cortar, que emparejar, lo hacemos. Eso es a gusto de cada uno, cuanto más o menos quieren que quede parejito. Y ahí está. Terminamos nuestro segundo pompón con la técnica de los círculos. Vieron que es un poquito más difícil que la de la mano. Inclusive yo las hice como más lenta para que ustedes pudieran ver bien cómo es cada una de las técnicas. Bueno, amigas, espero que les haya gustado el video de hoy, que lo demuestren con una manito hacia arriba. Si no quieren perderse de nada de lo que sucede por aquí, suscríbete a mi canal y síganme en redes que hay material exclusivo por allí. Nos encontramos en la próxima y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.